porque está con nosotros Margarita Rojo, una tremenda invitada que va a poner en perspectiva un poquito esto de este libro, Detectives en el Museo. Quiero decirles que Margarita es una psicóloga forense y además analista que nos va a ayudar a entender un poquito qué es lo nocivo que tiene este libro de Detectives en el Museo para los niñitos de nuestro sistema educativo. Bienvenida a este material, Margarita. Hola, buenos días, gracias por la invitación. El gusto es nuestro. Bueno, yo creo que el tema porque aquí lo que se está discutiendo es si una obra de arte del 1500 que tiene que ver con la autoría de El Bosco, un pintor holandés, eso no es pertinente mostrarlo. Es muy diferente ir a ver esa obra a un museo que esté puesta en un texto que entrega el Estado de Chile a los niños que tienen 8 años de edad. ¿Ya? O sea, 8 años de edad, porque además, ¿saben qué? Yo no sé si ustedes han visto esa obra. Es súper importante que las personas entiendan. Esa obra da cuenta de un autor que pinta un tríptico. Es un tríptico que iba a ser originalmente puesto en una iglesia, pero que no podía ser puesto en una iglesia. Para que las personas en su casa entiendan, se trata de un tríptico donde en la primera imagen central aparece el jardín del Edén, ¿verdad? Se abre donde aparece Dios, aparece el mundo. La primera parte aparece el Edén, en la parte central el jardín de las delicias, y la tercera parte sería el infierno. Ahora, el jardín de las delicias, el autor lo que intenta graficar, y si ustedes investigan en sus casas, intenta graficar los pecados capitales. Por lo tanto, todo lo que él grafica son una serie de perversiones. Todo lo malo. Todo lo malo, zoofilia, bueno, hay inclusive pedofilia, hay elementos que son todas las filias, pero desviadas, que está mostrando. Y entonces uno se pregunta por qué se intenciona en niños de 8 años que no tienen un aparato mental para comprender un arte tan complejo. Que no es lo mismo, porque podrían haber puesto a Klimt, que es un autor también que tiene muchos colores, su arte, o un cuerpo, por ejemplo, como David. O el Moisés, la piedad. Exacto, es que fíjate, mira, las personas no han aclarado muy bien esto. Es muy diferente exhibir un cuerpo desnudo, que a lo mejor se lo podrían mostrar a un niño en un museo o en el colegio, que exhibir cuerpos desnudos donde están haciendo acciones transgresivas a los niños. Es decir, imagínate tú que aparece un sujeto adulto desnudo introduciendo un palo en una zona de su cuerpo. Y no es una zona cualquiera, ¿me entienden? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la intención ahí? Ahora, mi pregunta es, honestamente, el libro no lo he visto, obviamente lo he conocido por lo que se ha comentado en los medios de comunicación. Ahora, yo creo que todo, el arte incluso, debe ir situado en un contexto. Desconozco con qué intención fue inserta esa obra en el libro, bajo qué argumento, por qué aparece, en qué momento aparece en el libro esa A ver, el libro se trata de niños que van a un museo como detectives y van a descubrir determinados misterios que encierra el arte, como el Código Da Vinci o algo así. Lo que uno se pregunta, y lo que decía Margarita, es ¿por qué entonces no pusieron la Santa Cena u otras obras que no tienen este tipo de Por eso le pregunto, Margarita, ¿tú has visto el libro? ¿Bajo qué? Porque obviamente hay una historia de fondo. ¿Bajo qué argumento se presenta específicamente ese cuadro, o se presenta porque sí? Mira, yo, como mencionaste recién, yo además de ser psicóloga forense, tengo formación en análisis de inteligencia, y la verdad es que con mi trayectoria en la policía de investigaciones nosotros hacíamos, para que las personas entiendan lo que es la inteligencia. La inteligencia tiene que ver con analizar toda la información útil para poder prospectar un posible escenario. Entonces se trabaja en prospectiva. La inteligencia lo hacen inclusive los bancos para poder determinar el mercado, se hace en los países para determinar la seguridad, para adelantarse a un posible escenario. Y nosotros, yo me acuerdo que cuando estaba en la Jefatura Nacional de Delitos contra la Familia, nosotros analizamos uno de los textos que fue bastante controversial en Chile cuando apareció las 100 preguntas, este tema de sexualidad que publicó la Municipalidad de Santiago, y nosotros indagando, la verdad es que toda esta sexualidad que aparece, esta educación sexual en Chile, está desprovista de los contenidos de la afectividad, de la empatía, y respetando sobre todo el desarrollo cognitivo y emocional en la que se encuentra un niño. ¿Ya? Acá lo que vemos es una intención de hipersexualizar a los niños, porque, mira, fíjate que la inteligencia tendría que buscar a ver de dónde viene, cuál es la fuente. Entiendo que se han basado en un autor que fue muy cuestionado en Estados Unidos, inclusive fue cuestionado por el FBI,
un autor que uno podría decir que sus estudios no son científicos en términos de que habían sido bastante perversos. Inclusive yo he tenido información, porque todo esto, además trabajando con colegas que comparto, que trabajan en Interpol y policías, fíjate que se hicieron experimentos con bebés, con niños pequeños, niños de meses, donde se incurría en conductas masturbatorias para poder valorar, por ejemplo, el orgasmo. La respuesta. Eso es una perversión, es un abuso frente a los niños. Lógico. Entonces, imagínate que vengan todos esos planteamientos de ese autor, donde se planteó en las universidades, donde hay que indagar en cuáles son las fuentes que vienen esta información, de dónde surge este concepto de la sexualidad. O sea, por ejemplo, plantear que un niño pequeño, un niño chico, todos sabemos que nacemos con sexualidad, pero esa sexualidad es potencial, es latente, se va a desarrollar. Se va a desarrollar. ¿Entiendes? O sea, nosotros tenemos un sistema nervioso que termina de madurar a los 25 años, con una desviación estándar de 5 años. Nosotros tenemos que considerar el tema de la biología. Le han sacado a las personas la biología como que todo fuera cultura, ¿no? Nosotros tenemos una biología, una fisiología que respetar. Entonces, todos esos elementos se transgreden al momento de poner a educar a los niños en la forma sexual, porque inclusive ese sujeto planteaba que los niños tenían derecho a la sexualidad, obvio, pero la tienen, pero más adelante, no antes. Pero claro, esto es uno de los grandes planteamientos de esta época posmoderna, donde se le quiere decir a las personas que todo es una construcción social. Presiona, estimula y guía la genética, influencia y dirige el comportamiento de una persona. O sea, no podemos partir que lo social se mete en nuestros genes. Nuestros genes nos hacen ver e interpretar la sociedad de cierta manera. Ahora, en base a eso, ¿cómo un niño de 8 años interpreta estas figuras sexuales? Es porque esto está hecho, me imagino, estudiado dentro del contexto de las personas que lo van a ver, que son niños de 8 años. ¿Cómo un niño, cuando ve este tipo de perversiones, porque bien lo dijiste tú, lo que se muestra aquí no es una sexualidad sana, son los pecados por lo que Dios ha hecho al hombre del paraíso? Y que eso intenta graficar el autor. Exactamente, eso es lo que el autor grafica, las desviaciones sexuales. ¿Cómo cae esto en la mente de un niño de 8 años? Mira, yo creo que es súper importante. O sea, el niño de 8 años no puede interpretar, porque no existe un pensamiento hipotético deductivo. Jean Piaget fue un gran científico, un psicólogo que desarrolló todas las etapas diferentes del pensamiento de los humanos. Por lo tanto, él encontró diferencias cualitativas en los pensamientos de los niños, de los adolescentes y de los adultos, ¿ya? Entonces, entendiendo eso, el niño de los 8 años no puede interpretar como tú o como yo, los que están en sus casas. Hay porque es un arte complejo. Inclusive los mismos expertos de arte les es complejo interpretar esa obra. Entonces, ¿qué pasa con el niño? El niño ve esa imagen, se impacta por esa imagen. El niño, como el niño es inocente, el niño no tiene una interpretación, el niño lo va a ver y lo va a internalizar. Pero imagínate tú, yo estaba hablando con colegas que han tenido que participar, y yo también he participado en delitos y en investigaciones de redes de pedófilos, de pedofilia, de pederastía. O sea, imagínate tú en un juicio que sepan estos defensores y estos pedófilos que en un estado, en el estado de Chile, se le está enseñando imágenes donde hay adultos que le introducen objetos en el ano a otro adulto. Entonces, oiga, no, pero es que el niñito dijo que le habían hecho eso, ¿para qué voy a graficar lo que sigue, no? Entonces el defensor dice, no, pero si eso lo aprendió en el colegio. Ah, claro. Entonces te das cuenta lo peligroso. Te das cuenta lo peligroso. Claro, puede decir, eso no fue lo que le hicieron, eso fue lo que él vio en el libro. Es lo que vio en el libro, entonces eso lo está inventando. Sí. Y fíjate que eso es lo peligroso, porque yo también tengo que dar mi punto de vista como criminóloga. Yo acá no estoy dando un punto de vista emocional. No, es que la moral también es importante, porque el desarrollo moral también es importante, la gente lo ha sacado. Es importante el desarrollo moral. Colbert habló del desarrollo moral, porque el desarrollo moral está incluido con la empatía, y está incluido porque tú en un momento no haces algo para evitar el castigo, pero cuando tú vas evolucionando, tú no haces algo por el bien de los demás, ni siquiera por tu bien. Entonces sí es importante, va de la mano. De hecho, se desarrolla aproximadamente a los 12 años, ya tenemos la posibilidad de tener esto de la empatía, de un adecuado desarrollo moral. Por eso es que cuando los niños son pequeños son tan crueles, porque no tienen filtro. Y eso lo van modulando, porque hay un acompañamiento neurobiológico del sistema nervioso, biológico, psicológico, social
¿me entiendes? O sea, hay muchos elementos que están ayudando a que el niño pueda en algún momento tener un criterio, poder tomar decisiones, pero antes no. Ahora, la duda mía, este tipo de obras puede estar inserta en un texto educativo para un niño de otra edad mayor, o quizás la solución sería que este tipo de material educativo vaya acompañado necesariamente de la orientación de un docente, que me imagino que era parte de los supuestos de cuando se insertó, no creo que haya sido con otra intención. Pero ¿cuál es la sugerencia tuya? O que definitivamente se radique de algún texto educativo este tipo de obras. Mira, yo creo aquí que hay que hacer un análisis de inteligencia acerca de los textos que se están entregando a los niños, porque aquí están hipersexualizando. Eso es una primera apreciación mía, que es una realidad. Ahora, claramente un niño de 12 años perfectamente podría entender este tipo de arte complejo y no tener que imitarlo, porque un niño pequeño, ¿qué va a hacer? O sea, mira, para que tú entiendas un aparato mental de un niño de 8 años, de 7 años, de 6 años, pues son niños pequeños, además, fíjate que no lo ven ni siquiera supervisado, o si hay un adulto me está enseñando que esto está bien. Exacto. Eso es complejo, ¿ya? Ahí eso no sería, fíjate que en el tema de la criminología, tú le preguntas a un jurista y que te diga la definición de lo que es el delito de pornografía, el delito, el 3664. Te va a decir que es exhibirles en dibujos escenas sexuales a un niño. Eso es un abuso. Entonces, hay que analizarlo de todo punto de vista, ¿me entiendes? O sea, porque hay que analizar las diferentes aristas. Ahora, yo quería decirte en cuanto al aparato mental de un niño, para que las personas entiendan en sus casas. Un niño entiende lo que es un signo, pero no un símbolo. Por ejemplo, el signo pare. Es un signo para un niño porque tiene un solo significado, el niño para. Pero para un adulto es un símbolo, porque para mí tiene múltiples significados. Paro, el tránsito, en realidad evito choque, o sea, tú le atribuyes una cantidad de significados porque tu aparato mental ya te lo permite. Y otra cosa que yo quería hacer referencia... O sea, el adulto es un poco abstracto, le da valores abstractos a las cosas. El niño lo que ve eso no lo sabe interpretar. Es concreto. Es concreto, y es más, corremos el peligro, porque si hay niños que no tienen factores protectores como padres que los estén protegiendo, podemos correr el riesgo de que un niño pueda replicar esa conducta con un compañero. Porque como el niño no le ve ninguna malicia, ninguna mala intención, si además se lo están enseñando en el colegio. Son imitadores ellos, pueden imitar. Aprenden por imitación. Por imitación, o sea, Alex Bandura, un connotado también psicólogo experimentador en esa época que se hablaba del conductismo, de la teoría del aprendizaje, él evidenció que los niños a través solamente de mirar se aprende. Pero supongamos nosotros ya, hay niños que tienen factores protectores que son sus padres, y les dicen, no, esto es una obra de arte, tratando de entender algo que es muy complejo para un niño, esto no se hace, tú no puedes replicarlo con otros niños. Pero ¿qué pasa con esos niños que no tienen factores protectores, que no tienen a un padre que los esté guiando, una madre que esté cuidando, guiando y viendo qué es lo que están haciendo? Y eso además, ¿sabes qué? A mí no me pueden decir cosas, porque yo he investigado casos donde yo he conocido redes de pedófilos. Me tocó investigar, estudiar, porque trabajé en la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales cuando se investigó el caso Sacarach. Yo trabajé con el equipo de policías que lo hizo, y para poder estudiar esos perfiles yo tuve la oportunidad de ver cuál era el modus operandi de Sacarach, por ejemplo. Y una de las cosas son mostrarles dibujos, mostrarles películas, para incitarlos, para estimularlos. O sea, estimular a un niño tempranamente, ¿para qué? Para que ellos tengan su ganancia secundaria de poder agredirlos sexualmente. Entonces, ¿qué estamos hablando? Sí, estos textos, ¿qué están haciendo? Yo me pregunto y me cuestiono. A uno le surge la pregunta, a ver, pero no hay un ministerio de educación, no hay personas responsables que estén detrás de esto, que tengan este nivel de conocimiento que tienes tú, o esto es a propósito y se está cumpliendo algún tipo de agenda. Porque fíjate que se ha hablado mucho no solo de la hipersexualización de los niños, que es evidente en todo el día, sino de la homosexualización de la sociedad. Mira, yo aquí creo que hay que analizar esto, porque probablemente hayan firmado algunos convenios, porque probablemente esto tiene un origen, esto no es casualidad, tiene un origen. O sea, yo creo que los padres que están en sus casas se tienen que preguntar de qué estamos hablando, de qué se trata, de dónde viene esto, ¿ya? Y aquí siempre todo tiene una causa, tiene una intención. Causa-efecto, exacto. Exacto. Entonces yo creo que el gobierno actual
el Ministerio de Educación no se ha sentado a analizar qué tipo de textos está entregando y qué es lo que quiere conseguir con estos textos. Porque ¿sabes qué? Imagínate, nosotros nos alarmamos cuando nosotros vemos niños de 8 años, de 13 años, en conductas de agresiones sexuales contra otros niños. Como dice Rudolf Giuliani, basta que ocurra un caso para que la sociedad se alarme y empiece a investigar y detener ese tipo de delitos, porque podrían empezar a ocurrir con mayor facilidad. ¿Se han preguntado ustedes por qué tenemos más delitos donde se agreden guaguas? Ajá. Siempre han existido delitos, eso es claramente, pero yo entiendo también que esto supera lo esperado, que es la norma. Esto ya, cuando nosotros vemos un exceso de este tipo de conductas, nosotros nos tendríamos que preguntar a qué se debe ese exceso. Y para eso son los analistas de inteligencia que tienen que empezar a estudiar qué tipo de procesos se está dando en la sociedad que ocurren este tipo de fenómenos. Pero con respecto a los responsables de este libro, a mí no dejo de pensar, yo me imagino que hay un personal calificado para poder elaborar un texto educativo. Entonces, ¿qué ocurrió acá? ¿El personal no era el idóneo, no era el correcto o se les pasó simplemente? ¿Qué ocurrió acá? O sea, imagínate que el sujeto que se supone que, yo no me recuerdo su apellido, tendríamos que revisarlo por favor para poder precisar, sí, pero un sujeto que estuvo en Estados Unidos, él creó todo esto, inclusive avalado por las universidades, donde no se le revisó si efectivamente estaba siendo científico, y mucho de él, como estaba en una universidad, tenía seguidores y empezaron a hablar de la sexualidad, pero de una sexualidad perversa, porque tú comprenderás que poner y experimentar con niños, con bebés, porque un bebé de 2 meses, de 5 meses no corresponde. Sí, no, es un abuso. Eso, la verdad es que inclusive fue cuestionado, y yo tengo antecedentes que el FBI lo está investigando, que ellos hayan insertado, por ejemplo, suponte tú, en las Naciones Unidas, y en las Naciones Unidas se esté dando de alguna forma lineamientos para que se empiece a educar en la sexualidad a los niños. Eso es hipersexualizarlo. Y te preguntas tú, ¿por qué querría una sociedad hipersexualizar a los niños? Pero hace 2 semanas atrás vimos a un chico, hace 2 semanas un chico que violó un chico de 12 años a una señora madura, a una mujer en un parque. Vimos otros niños que agredieron a una niña de 8 años, un grupito. Forma parte de lo que tú decías anteriormente, estamos viendo la sociedad hipersexualizada. ¿Por qué y quién querría hacer esto? ¿Qué es lo que preguntas? La verdad es que no veo ningún beneficio social que venga de esto. ¿Por qué querría alguien hacer esto? Bueno, la verdad es que ahí yo me voy a remitir un poco, recién tú habías planteado. Mira, fíjate que esto históricamente, yo les voy a decir una cosa, las ideas son ideologías. Sí. La ideología es una filosofía y la aplicación de la filosofía es política. Por lo tanto, las personas están teniendo ideas que se han insertado en la cultura. Ahora, yo voy a